¿Sabía usted que una sola palabra puede cambiar completamente la forma en que millones de personas entienden la Biblia? Por ejemplo, la palabra hebrea, eretz, puede traducirse fácilmente como tierra. ¿Por qué? Sencillamente, porque existe una correspondencia directa entre ambos términos. No hay dificultad en ese caso. Pero no ocurre lo mismo con dos términos clave, Seol y Gehenna. Estos términos no tienen un equivalente exacto ni en latín ni en español. Y, sin embargo, muchas veces fueron traducidos como infierno. Esto hace surgir una pregunta fundamental. ¿Es correcto traducir Seol y Gehenna, dos palabras hebreas, con una palabra latina como infernus, que en español es infierno? Para responder, primero analicemos el caso de Seol. ¿Existe en español una palabra que transmita realmente su significado? Las fuentes académicas reconocidas son claras. El significado exacto de Seol no tiene un equivalente preciso en otros idiomas. Ningún término transmite completamente el concepto de Seol. Antes de continuar es necesario tener presente lo siguiente. Nota metodológica. Las citas incluidas en este trabajo corresponden en varios casos a paráfrasis del contenido de diccionarios y estudios especializados. Cuando no se trata de citas textuales, se ha evitado el uso de comillas, manteniendo la fidelidad al sentido original de las fuentes. Continuemos. Esto demuestra que no existe en ningún idioma una palabra que capture completamente el significado de Seol. Ahora, ¿acaso sucede lo mismo con Gehenna? Sí, esto sucede, y notemos lo que dicen otras obras académicas. Gehenna es un término técnico arraigado en la tradición judía y carece de un equivalente exacto. El término Gehenna no puede traducirse adecuadamente con una sola palabra. La pregunta es, ¿por qué estas palabras no tienen equivalente? Bueno, el motivo es que ambos conceptos están profundamente arraigados en el contexto hebreo de manera cultural, histórica y teológica. Es decir, Seol y Gehenna no son palabras simples, sino que son nociones complejas relacionadas con la muerte, el juicio y la relación con Dios. Por eso, cualquier traducción directa resulta limitada. Además, se ha tratado de equipararlos con conceptos posteriores, pero estos han sido considerados problemáticos. Notemos la siguiente cita. Los intentos de equiparar Seol con conceptos posteriores como el infierno son engañosos. Gehenna, un lugar de castigo, derivado del valle de Hinnom, un concepto propiamente judío. Ahora bien, para una mejor comprensión de por qué equiparar estos términos hebreos a otro lenguaje es problemático, primero expliquemos qué significan estas dos palabras hebreas. Para hacerlo entonces, es importante considerar que la Biblia presenta su mensaje a través del pueblo hebreo. Por ello, analizar cómo ellos entendían la muerte resulta clave para interpretar correctamente estos conceptos. Empecemos con el Seol, ¿qué es? Pues, dentro de gran parte del pensamiento hebreo reflejado en el Antiguo Testamento, el Seol se describe como la morada de los muertos, sin una distinción moral clara ni una experiencia de castigo consciente. Notemos lo que nos informan estas fuentes académicas. El Seol es un lugar sin retorno, caracterizado por silencio e inactividad. N.T. Wright describe la muerte en el pensamiento hebreo como una existencia sombría y semejante al sueño, más que como una vida consciente plena. El Theological Dictionary of the Old Testament describe el Seol no como un lugar de castigo, sino como la morada común de los muertos. Estos conceptos corresponden correctamente con lo que enseña la Biblia. Job 14:13, dice, «Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol». Salmo 146, 4, declara, «En ese mismo día perecen sus pensamientos». Eclesiastés 9:5 nos informa, «Los muertos no tienen conciencia de nada». En conclusión, el Seol es un estado de muerte caracterizado por el silencio, la inactividad y la ausencia de conciencia. El Seol no es un lugar de tormento. Ahora veamos, ¿qué es Gehenna? Aquí la situación cambia, pero no como muchos creen. Gehenna no es originalmente un lugar de tormento literal, sino que es una palabra con base histórica. Este término proviene del Valle de Hinnom, un lugar real asociado a prácticas condenadas. La obra, A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, describe la Gehenna como un término derivado del Valle de Hinnom y asociado con el juicio en la tradición judía. Es decir que la Gehenna surge del contexto judío, no del infierno medieval posterior. El Lehrman's Dictionary of the Bible describe la Gehenna como un concepto asociado a la imaginería judía de juicio escatológico. Es decir, para el pensamiento hebreo sí hay juicio,
pero es expresado mediante imágenes, no necesariamente como algo literal. Jesús usa este término en sentido simbólico, basado en esa imagen histórica. En Mateo 5:22, se relata que dijo: Pero yo les digo, el que se enemiste con su hermano, será llevado a juicio, el que lo insulte será llevado ante el Consejo Supremo, y el que lo injurie gravemente se hará merecedor del fuego de la gehenna. En conclusión, el gehenna es un lenguaje simbólico de juicio, no una descripción literal de un lugar de tormento. Entonces, ¿cuál es el problema con el término infernus, es decir, infierno? Pues que, como se indicó al inicio de este video, no existían palabras equivalentes para Seol. Sin embargo, se utilizó infierno para tratar de traducir su significado. ¿Por qué? Porque en su origen tanto Seol como infernus se referían a algo parecido como al mundo o la morada de los muertos. Era adecuado, sí, pero solo en un sentido superficial. ¿Por qué se declara esto? Porque la palabra infernus arrastraba un trasfondo cultural. ¿Cómo un trasfondo cultural? Pues sí, aunque el término infernus significaba básicamente mundo de los muertos, en el escenario grecorromano sí tenía una visión desarrollada del más allá. Es decir, en este más allá existían divisiones como el Elíseo, o el Tártaro, había un juicio moral, actividad consciente y elementos narrativos como ríos, guías y más. Veamos algunas citas. El Oxford Classical Dictionary describe el inframundo grecorromano con regiones diferenciadas, incluyendo lugares de recompensa como el Elíseo y lugares de castigo como el Tártaro. El Cambridge Companion de Greek Mythology describe el Hades como un estado en el que los muertos conservan identidad y cierta conciencia de su vida terrenal. El Oxford Companion de Classical Literature describe el inframundo grecorromano como un ámbito donde las almas podían recibir distintos destinos según sus acciones. El Routledge Handbook of Greek Mythology describe el inframundo griego con elementos como ríos sagrados y figuras como Caronte, encargado de guiar a los muertos. Esto contrasta con el Seol del pensamiento hebreo temprano, el cual carece de ese nivel de desarrollo, pues el Seol no se describe con estructura interna clara, no se detallan procesos de juicio ni divisiones. El Seol presenta más bien como una condición de existencia sombría y general, común a todos. El Theological Dictionary of the Old Testament describe el Seol como un mundo de los muertos caracterizado por oscuridad y silencio, y señala que no existe evidencia textual clara de una mitología desarrollada comparable a la de otras culturas antiguas. El pensamiento bíblico de la Sagrada Escritura corrobora la idea de que el Seol se describe con detalles mínimos y sin la mitología desarrollada. En conclusión, aunque ambos, Seol e Infernus, pueden llamarse mundo de los muertos, no son conceptualmente equivalentes. Es verdad. Infierno fue utilizado para traducir Seol, pero esto sucedió porque ambos compartían una idea básica similar, la de una región inferior o mundo de los muertos. Esto permitió a los traductores recurrir a una palabra conocida en su idioma para expresar el concepto hebreo. Como vemos, en realidad no eran términos idénticos. La elección fue una equivalencia aproximada, es decir, se usó infierno por ser lo más cercano disponible en latín, no porque reflejara con precisión todo el contenido de Seol. Por eso, aunque la traducción funcionaba en un sentido general, no lograba transmitir todos los matices del término original. Es decir, de Seol.